Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy es el programa, o bueno, no sé ni cómo llamarlo. Es la entrevista o la charla número 100 y la celebro con Antonio Lizana, que acaba de entrar. Vamos, Antonio, voy a invitarte a entrar. Vamos a ver si funciona. Espero que funcione. Ahí está. ¿Qué tal? Qué bueno. Qué bueno. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días, querida. Pues muy bien, muy bien. Aquí estaba buscando la luz, pero se ha despertado este día lluvioso. ¿Dónde Y estás ahora? ahora ¿Estás mismo en casa? estoy en Alhama de Granada, Ah, ok. en un pueblito aquí maravilloso que he estado pasando unos días. Y digo, pero se ha despertado hoy el día. Bueno, aquí en Tenerife tenemos un día espectacular, Ah, sí. soleado, de verano, de verano. Ay, ya Bueno, me ¿ya me voy a ir para ves? allá. Me voy a ir para allá pronto, ¿eh? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, no sé, pero en plan vacacional, Ah, a ver si yo puedo escapar en Navidades. eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Sí, sí, bueno, pues vente porque esto está increíble últimamente. Lo que pasa es que, bueno, con la calima, a veces eso afecta un poquito, la calima es desagradable. Pero hoy no hay calima y el cielo azul, el sol fuerte, Qué sí, de maravilla. verdad que sí. Bueno, Antonio, vamos a empezar, que estamos hablando del tiempo. Eh, Antonio, bueno, yo siempre pregunto al principio a toda la gente a la que entrevisto o con la que hablo, eh, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Pues bueno, yo soy de San Fernando, de Cádiz, y me crié allí mismo en San Fernando los primeros 20 años de mi vida, hasta que la música me llevó a otros lugares. Nací en San Fernando, empecé a hacer música con 8 o 10 añitos, me apunté en el conservatorio y desde los 13, 14, pues tocando en grupos locales, que muy pronto fueron como grupos de flamenco, que era lo que mis amigos tocaban, cuando yo tenía pues, unos 14 años así. Y eso, tocando saxofón en grupos locales, con cantaores, con guitarristas. Y, y sí, pero como tocaba saxofón, yo iba siendo como autodidacta, digamos, que iba aprendiendo qué era eso del jazz, ¿no? Y algún curso que hacían por la zona y tal, hasta que a los 20 años ya vi que daban el superior de jazz en Musiquene, en San Sebastián, y ya me fui. Me fui de Cádiz a Euskadi. Ujú. Bueno, y la segunda pregunta que siempre hago, ¿tienes alguien en tu familia que se dedique a la música, ya sea profesionalmente o no? Eh, que, que es algo genético o sencillamente decidiste tú meterte a estudiar música porque sí. Fue algo más así, fue algo personal. Tengo algunos familiares que se dedican al arte, pero en aquel momento no puedo decir que fueran una influencia como para yo decir voy a hacer esto. Fue más que mi padre había sido un melómano hippie de la época de los 70, coleccionista de vinilos, y claro, yo con 8 añitos eh, vi por primera vez, digamos, que me adentré en aquella colección de vinilos que tenía mi padre y aquello me fue como un rayo eléctrico, así como con 8 años escuché yo esa música y dije yo, pero ¿esto qué es? Y ya solo quería hacer música, ¿sabes? Fíjate. Fue algo así, más que influencia de ningún Bueno, familiar o del entorno. sí, sí fue influencia de un padre melómano, Sí, eso es, eso es. básicamente, porque te trajo la música a casa. Exactamente, pero fíjate que en aquel momento mi padre no ejercía de melómano ya. Mi padre tenía la colección ahí ya, pero no es de esto que él la escuchara. Fue yo más un día de curiosidad que dije, papá, ¿esto qué es? Y ya él me lo puso y ya me quedé ahí ¿Qué hasta tipo el de día de hoy. música, qué tipo de música tenía él?
Sobre sobre todo, sobre todo mucho 80% rock sinfónico. Rock sinfónico, Led todo. Zeppelin, Pink Floyd, Camel, Yes, Osiris, Carlos Santana, Jenny Joplin, Beatles también. Y después, muy gracioso porque tenía como todo esto de rock sinfónico y después tenía la colección entera de Camarón con Paco de Lucía. Ay, Que claro, Camarón se conocían, era de San Fernando y aunque mi padre no era un gran seguidor del flamenco, pero Camarón sí le gustaba. Así que de Camarón lo tenía todo y esa era la mm. colección. Y eso, claro, lo escuchaste con 8 años y probablemente También, sí, lo de Camarón y Paco de Lucía es curioso porque, claro, sobre todo para la gente de mi generación, claro, Camarón, yo nací en el 86, él muere en el 92, pero claro, mi niñez es, digamos, en plena época de que la estrella ha explotado, ¿no? Digamos que es omnipresente. Se escucha en todas partes, todo el mundo canta sus cosas. Entonces, claro, digamos que yo de Camarón y Paco de Lucía me sé muchísima música de ellos, muchísimos discos, sin pretensión, sin haber querido, ya me sabía la mayoría de los discos, por esto de que está en el ambiente un poco, ¿no? En aquella época por lo menos. sí, claro que es lo que se oía y es lo que, bueno, es como Que hoy que todo el mundo oye reggaetón, pues, lo mismo. Pero vamos, que está en el ambiente y al final, aunque no quieras, pues se mete en tu cerebro de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, crecí en los años 70. Yo tengo un par de años más que tú, y, y a mí me influyó muchísimo pues el funk y toda la música de los 70. Y también rock, o sea, rock y funk. Mira, aquí por aquí hay un Carolina García Sánchez dice, he de confesar que he investigado si era familia de Camarón. No sé por qué cuando te escucho lo traes a mi memoria. mm, no soy familia, aunque llegué a... Soy amigo de algunos familiares de él, un sobrino toca la guitarra y el pelu, y con él sí que tengo bastante relación. Pero bueno, al final es el paisaje, ¿no? Aunque él estaba bendecido de aquí, pero al final es una de mis principales influencias a la hora de cantar y eso imagino que se nota. Se nota, sí, sí se nota. Pero bueno, a ver, yo lo que quiero saber es ¿por qué el saxo? ¿Porque te lo dieron o porque era el único instrumento o cómo fue? ¿O porque tú dijiste, no, a mí me gusta este instrumento? ¿Cómo fue eso? Un poco casual, porque yo como te digo que estaba escuchando rock sinfónico cuando yo tenía 8 9 10 años, yo quería tocar la guitarra eléctrica, realmente. Pero mi madre, muy lúcidamente, porque tampoco había tantos profesores antes que me pudiera enseñar, me dijo, pero mira, vamos al conservatorio y allí, a ver si te pueden enseñar allí. Y, y entonces fui al conservatorio y claro, no había guitarra eléctrica. Y de entre los instrumentos que había, porque claro, había guitarra clásica, que no tenía nada que ver con la música que yo estaba escuchando, piano, que teníamos una casa muy chiquitita y ahora mi madre decía un piano, un tiesto en el salón. Y entonces después lo que había era clarinete y trompeta que tampoco tenía conexión con la música que yo estaba escuchando. Pero saxo sí que había escuchado en par de discos. Entonces yo dije, venga, pues el saxo me va a servir a mí para hacer lo que yo quiero. Y fue una cosa así como de medio rebote. Fíjate, no, es que siempre me pregunto eso porque normalmente hay una historia así, ¿no? Como hay gente que empezaron en bandas y que solo pues había un clarinete, entonces pues el clarinete y después se convierten en virtuosos del Claro. clarinete. O luego hay gente que pues que empezó con la guitarra y terminaron guitarra obligados, entre comillas, pero que realmente querían saxo o realmente querían otra cosa y después ya se metieron en lo que querían. Siempre hay como una historia ahí de que, bueno, te cayó de alguna manera
bueno, te cayó o era, bueno, pues tengo que elegir entre esto y esto, pues mira, esto es lo que más se asemeja a lo que yo quiero, ¿no? Exactamente. Y después también, fíjate que en un punto hay que quitarle hasta peso. Fíjate con todo lo que te condiciona un instrumento, ¿no? Pero al final la música la haces tú. Me refiero, la música va adentro. Y tengas el instrumento que tenga, pues la sacarás para afuera. ¿Sabes? Si yo hubiera tocado la guitarra eléctrica en vez del saxo, me hubiera ido bien, no sé qué, no sé cuánto, pues probablemente hubiera hecho algo parecido. ¿Sabes? Porque al final tú con lo que tienes, el saxo que me da, pues que llevo tocándolo ya 28 años, entonces ya sea el estilo que sea, para mí es fácil hacerlo con el saxo, ¿sabes? Porque es el instrumento que tengo. ¿Y tocas algún otro o solo te has dedicado al...? Sí, toco, me encanta también la guitarra, digamos, es como mi instrumento en la sombra, el que no saco al escenario, pero si estoy en mi casa, los que me conocen lo saben, lo primero que hago es agarrar la guitarra y ponerme a cantar. Es como Además, la guitarra en sí implica un ritual, ¿no? Porque a mí me encanta lo que es como generador de ambiente también, ¿no? Un rollo también de generosidad, ofrecer ahí canciones y si hay ambiente en tu casa y coges la guitarra y empiezas a cantar, pues ya es una fiesta de repente. ¿Sabes? La guitarra tiene eso, que no lo tiene ningún otro instrumento, ¿no? De aunar gente alrededor de la mesa o del fuego, ¿no? Y a mí me encanta. Y más allá de la guitarra, estoy tocando mucho la flauta travesera también últimamente. En otras épocas de mi vida toqué también percusión en algún grupo, pero lo dejé porque me dejaban las manos como eran incompatibles. Pero sí, y después el piano, la verdad que no soy muy buen pianista, pero lo conozco el instrumento y me sirve para componer y arreglar mi música, sí que lo hago con el pianito. Cuando no tengo estrés y voy lentito, sí que es con el instrumento que termino de maquetar mi música y de arreglarla. Bueno, Sí. y cuando, bueno, es que normalmente todo el mundo dice eso, ¿no? Que cuando para componer el piano es lo mejor por el tema de armónico y esto. Pero tú normalmente compones solo o de repente compones con tus músicos, ¿cómo suele ser el proceso? El proceso normalmente tiene, tiene varios pasos, ¿no? Desde que yo tengo la idea en mi casa de cómo tiene que ser un tema hasta que lo sacamos al directo, pero sí que suelo llevar las ideas bastante terminadas. Podríamos decir, después cada tema es diferente, porque hay temas que los llevo al grupo y con un par de ajustes, un par de sugerencias ya están andando. Entonces en esos temas te diría que el 90-95% de arreglos son míos, pero después hay otros temas que he llevado y que no han llegado a funcionar tanto, no son lo que yo me esperaba, y entonces cada músico ha ido aportando hasta que hemos dicho ahora. Y en esos temas los músicos han tenido más cabida. Bueno, vamos a decir que la composición es tuya y que a veces te ayudan con los arreglos, pero vamos, la Eh, composición suele ser tuya. exactamente, sí, la composición suele ser mía, sí, Mm, eso sí. Sí. vale, vale. No, es que hay gente que se junta, ¿no? En plan, vamos a componer algo, ¿no? Pero en tu caso, por lo que veo, no, no. Todo tú, No, pues, y me gustaría, ¿eh? La verdad que es una cuestión más por practicidad, por tiempo, que si mis músicos vivieran al lado de mi casa y compartiéramos tiempo de ocio también y tal, de esto de vamos a echar el fin de semana tocando, pues seguro que surgirían cosas, pero al final, como ya estamos metidos en una que nos vemos en situaciones de concierto o para trabajar, ya uno tiene que llevar como material hecho y con las ideas muy claras de lo que quiere hacer, porque si no al final se pierde un montón de tiempo. Cuando uno se junta con los colegas a componer, o salen cosas o no salen. Así que bueno, vamos a ir un poquito para atrás, entonces vas al conservatorio, imagino que terminas la carrera allí, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de Musiquene, porque, bueno, hablé con Tana Santana hace
no sé, un mes, 2 meses, ya no, ni me acuerdo, pero hablé con Tana y él me contó que ahí es donde te conoció a ti. Entonces, Claro, cuéntame, bueno, y que estuvieron mucho tiempo trabajando juntos y tal. claro. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de esa época, cómo fue, cómo empezó. Dice Pues Yogi Gu, tus conciertos, pura magia, correcto, ¿verdad? gracias. Que la época de Musiquene fue una época dorada, bonita, increíble. Fue también, claro, mi época universitaria a todos los niveles. Me refiero, se daban dos cosas a un exponente muy grande. Me refiero, tra- yo no he estudiado más en mi vida, o sea que yo era un centro de alto rendimiento. Ya en un momento uno, esto que dicen, no, pero yo estudiaba 4 horas al día, no, yo estudiaba 5. A ver, allí era, tú quitas las horas de comer, quitas las horas de clase y el resto estábamos tocando, todo el día, casi todos los días, desde las 7 8 de la mañana hasta medianoche. Eso era... Entonces, claro, con la gente que coincidía en mi mismo año, como Tana, claro, encima con Tana hicimos clic desde el principio, desde el primer momento nos hicimos muy colegas. Entonces, claro, la convivencia fue muy intensa a todos los niveles, musical, de amigos. Y Musiquene, por lo menos en aquel tiempo, tenía algo muy bueno que no lo tienen otras escuelas que están en otras ciudades más grandes, que es que en Musiquene, como la ciudad no ofrece tanta actividad cultural durante el invierno, casi toda la actividad que se generaba estaba alrededor de la escuela. Entonces creaba mucho grupito, creaba como mucha intensidad entre profesores y alumnos de la escuela, porque claro, eh, otros compañeros que yo tenía que estudiaban en Barcelona o en Madrid, no sé qué, ellos me decían, bueno, yo iba a las clases, pero después me iba yo a otro barrio donde yo vivía y no convivía tanto con los compañeros de la escuela. Pero claro, nosotros convivíamos entre nosotros, íbamos a comer entre nosotros, celebrábamos los cumpleaños juntos, ¿sabes? Era todo una convivencia así. Qué maravilla. A ver, saludos desde Buenos Aires, dice Managinart. Managinart. Ole, saludos. Creo que para el año que viene vamos a Buenos Aires. Esperemos. En un Bueno, añito. qué, Mira, te esperamos en Argentina. Pues sí, yo creo que en noviembre, diciembre del 25 se está gestionando algo para ir para allá. qué bueno. Bueno, eh, a ver, vamos a ir un poquito más atrás porque se me quedó en el tintero preguntarte eh, cómo empiezas a cantar. O sea, ya me dijiste un poquito al principio, ¿no? Que estabas con 14 años, empezaste como a reunirte con amigos del barrio y cantar, pero es que cuando yo te escuché la primera vez, yo esperaba pues un saxofonista, ¿no? Esperaba un saxofonista. Yo fui a ciegas, yo no te conocía. Y entonces, de Eso está repente, bien. Eso no, está no, bien. no, yo muchas veces lo hago así, ¿sabes? Que está, o sea, veo a Antonio Lizana, digo, vamos a ver, no investigo, sino que voy y después, pues claro, cuando ya sé, pues voy ya sabiendo, pero si no conozco al artista, me gusta ir sin ningún prejuicio, sin leer nada, sin saber nada, y a ver qué me dice, ¿sabe? Y claro, para mí fue un auténtico choque cuando tocas un rato, sí, maravilloso, increíble, ¿no? Como tocas y tal, y de repente haces, ¡guau! Y yo me quedé como, bueno, estaba con mi hija y nos miramos así las dos como en auténtico shock, como diciendo, ¿esto de dónde salió? O sea, esta voz, no te lo esperas. Entonces, normalmente los saxofonistas pues tocan el saxo, ¿no? Entonces, Claro. entonces, ¿de dónde sale? Bueno, ese vozarrón, porque no es una voz, es una cosa increíble. ¿De dónde sale? Y es una cosa obviamente muy natural en ti. Sí. Bueno, eh,
A mí siempre me ha gustado cantar, con lo que te digo de mi historia con la guitarra. Desde que soy un niño, pues siempre me ha gustado eso de coger la guitarra y de cantar canciones y tal. Pero sí es verdad que en mis primeros años, adolescente, posadolescente, eh, me encantaba eso. Cuando estábamos en reuniones y tal, en algunos grupos me ponían haciendo los coros, pero sobre todo en mis ocasiones cantando era, pues, bueno, en las reuniones flamencas, pues sí que cantaba yo como una letrita, pero sí como una cosa a pie de página, ¿sabe? Como una cosita muy, muy testimonial. La cuestión fue precisamente cuando estaba acabando Musiquene, que tuve que componer música mía por primera vez y, y claro, fíjate tú que al principio yo quería componer jazz, yo no tenía interés en componer nada que fuera fusión, Mm. pero me salía así la música, me salía con tintes flamencos. Entonces, algunos de estos temas necesitaban una voz flamenca. Y como en el País Vasco no había cantantes flamencos, yo dije, bueno, por ahora lo hago yo y ya cuando yo vaya para el sur de vuelta, igual invito a un amigo mío, cantador flamenco, a que cante. Pero la sensación cantando fue tan fuerte para mí y la gente también no vino y me felicitó, tío, cómo canta, no sé qué. Entonces en ese momento hice clic y dije, vale, Antonio, tienes dos caminos posibles, porque claro, la gente estaba diciendo que yo cantaba flamenco, pero claro, llamarte a ti mismo cantador de flamenco es algo muy... Es como si yo te digo, si tú cantas Autumn Leaves, así que te las has aprendido y la gente dice, no, porque ella canta jazz, y tú dices, espérate, que cantar jazz es una cosa muy... es una tradición, te estás poniendo, ¿sabes? Tú te llamas cantante de jazz, tienes que tener un repertorio, tienes que tener un conocimiento. Entonces lo mismo era para que me llamen cantador de flamenco, yo sabía que yo no era. Entonces aquel momento era como, vale, Antonio, o no lo haces más y queda aquí como algo testimonial, o te comprometes con el estudio del repertorio y los principales autores y que yo ya tenía una idea, pero en ese momento lo que hice fue prácticamente cuando salía de Musiquene, me puse a estudiar cante flamenco como en serio. Ajá. Ya busqué ayuda también. Tengo una tía que es cantadora, ella me guió bastante en los primeros pasos. En fin, tuve como ayuda en aquellos primeros pasos y ya casi todo el camino autodidacta. A ver, el, tú lo has mamado porque has crecido con eso. En el ambiente, eso sí, esa información Mm. está. Y sobre todo mi época de aprendizaje más fuerte, que yo es lo que siempre le digo a la gente, para aprender flamenco de verdad, como para quedarte con los códigos y aprenderlo todo bien, en una academia de baile. En una academia de baile flamenco o en un tablao, pero en sitios donde están todos esos elementos y ese lenguaje sucediendo de baile, cante, guitarra, y ahí se están dando esas conversaciones de, cerramos aquí, abrimos aquí, falseta, pónmelo en el 3, pónmelo en el 5 por arriba, por el medio. Todo este lenguaje, claro, yo cuando empiezo a cantar en serio, como te cuento, para mí fue fácil, porque imagínate que, claro, cuando me decían una soleá polar o una soleá de Alcalá o no sé qué, yo realmente no me tenía que aprender los cantes porque yo ya me lo sabía, simplemente yo no sabía el nombre que tenía, pero yo Mm. ya había escuchado eso antes. Para mí era solo organizar, decir, vale, estas letras de soleá son de aquí, estas son de aquí, ¿sabes? Pero como que empecé a organizar el material y a a masticar los cantes, como digo yo. A Mira, madurar. voy a leer aquí. Ah, bueno. eh, Me dice una amiga mía, porque ayer me tomé me dice Nati Lainesden, que ayer me tomé un café con ella, y me dice, gracias por enseñarme ayer en nuestro cafecito tremendo artistón. Ana, aquí me tienen enganchada a la charla. No, porque ayer le enseñé Qué un poquito bueno. empecé a bajar en todo tu Instagram, digo,
mira esto, mira esto, escucha esto. Digo, qué una maravilla este hombre. Y después dice Yogi Gu, el saxo tocante y bailador siguiendo tus tientos sin palabras desde Granada. Bueno, Ole, y creo bueno, ahí la está, tierra al querida, lado tuyo está. en Granada hicimos un concierto este sábado en el Festival de Jazz y vamos, nos quedamos con una satisfacción en el cuerpo porque se llenó el teatro y muchos amigos, fue una Qué fiesta. maravilla. Bueno, te quería preguntar, vamos a volver otra vez porque de verdad que se nos va el tiempo, se nos va el Bueno, tiempo. estamos Eh, tranquilos. y quiero tener, o sea, quiero hacer todas las preguntas que, claro, en estos 2 años que te llevo siguiendo, 2 años o, bueno, no sé si dos, fue en el Festival de Jazz de La Laguna, no sé si fue en el año 2021 o 2022, no recuerdo, pero Allá en eso el fue cuando hicimos en el teatro arriba, no, en la sala del teatro arriba, no, cuando cuando, vimos cuando ese abajo. día que estaba lloviendo fuerte, que era fuera y que tuvieron que poner como unos plásticos por encima. Ah, vale, Eso vale. fue en el festival, yo creo que fue 2021-2022. Ah, sí, estaba allí con un trío, no iba con el Estabas quinteto. con Manel Fortía y con Rafael Panier, Vale, a los sí, que admiro muchísimo también. Rafael Panier para mí es el de los baterías que más me ha impresionado en la vida. no, 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 es muy fuerte. Maravilloso, maravilloso. Eso, de verdad. Y Manel Fortía también me encanta y bueno, lo he visto en otras formaciones también. Sí, Y, sí, bueno, pues maravilloso. eso fue la primera vez que yo tuve el privilegio de verte en vivo, pero no la última vez. La segunda fue aquí en Adeje, pues este verano, en junio. Eso, eso es. Ahí, que es donde, bueno, que con mucha cara dura, salté y te fui a saludar No, pero es y que te dije, claro, oye. para eso son esos momentos. Sí, bueno, aproveché que te vi entrando, me dice mi hija, mira, Antonio está ahí. Y yo, ay, ay, voy, voy, voy. Ahora es el momento. Ay, Dios mío. Bueno, ese fue un conciertazo. Bueno, ese ya fue con una banda más grande, Con el quinteto, con el que es con lo que quinteto más que estás me ahora gusta. girando. Sí, digamos que la formación con la que grabé el último disco es quinteto y con eso giro la mayoría del tiempo. Una Aunque después maravilla. tengo otros proyectos para otras ocasiones, pero el quinteto es lo que más muevo. Es una maravilla bueno, es alegría, alegría. Soy, bueno, al final estábamos todos bailando, cantando, ¡buah! Pura alegría, fue como un chute pues eso, de energía buena, ¿no? Eso, eso es lo que se pretende, realmente, porque al final la música, hoy día como está todo el mundo, ¿no? Que reina la apatía, la desazón, la, la depresión, la resignación, ¿no? Mucha gente vive ahí porque parece que no hay manera de salir a flote. Y es verdad que el arte tiene esa capacidad, ¿no? De ponerte a vibrar eh, Sí, a subir otro las nivel. vibraciones, Y, sí. y- y- y no hacerlo en un concierto es como una oportunidad desperdiciada, ¿no? Eh, Bueno, y tengo otra pregunta como cantante, tengo curiosidad de cómo tú calientas antes de salir, tú haces ejercicios, has aprendido lo que es la técnica o todo es autodidacta, ¿cómo ha sido? Porque yo, por ejemplo, yo no puedo salir a un escenario sin calentar, no puedo bajarme de un escenario, o sea, después de cantar tengo que hacer un cool down porque ¿sabes? Para preservar, para devolver, o sea, que si no al día siguiente estoy, claro, fue un día. mm, ¿cómo Pues haces tú? soy bastante autodidacta en ese sentido, aunque sí, por pura lógica, igual que uno calienta toda la parte de su cuerpo cuando las va a ejercitar, la voz encima
que yo, encima que yo, el primer tema que tengo ahora en el show, empiezo cantando como arriba, como... Entonces, claro, yo sé que no le puedo meter ese tirón a las cuerdas vocales así de repente, porque ni llego, ni y que me puedo hacer daño, ¿no? Entonces sí que caliento de una manera muy intuitiva, muchas veces simplemente cantando cosas muy sencillitas en mi tonalidad de voz natural, como sería esta, y poquito a poco ir estirando la tesitura tanto para arriba. Cantando cosas que me vienen como muy natural y poquito a poco, pues tú sabes, vas estirando la cuerda, ¿no? Vas subiendo un semitono, vas subiendo un tono, lo que sea. Y sí que es verdad que lo más difícil siempre lo digo, ¿no? Cuando estoy de gira con los chicos, porque a veces tenemos giras, por suerte, largas, ¿no? A veces conseguimos unir 2 semanas de concierto, que es como, bueno, como un día o aquí o un día allí de descanso, pero casi todos los días cantando. Y siempre les digo, lo peor es el primer día. O sea, tengo que estar acordándome en mi casa, si estoy unos días en casa, de estar cantando en mi casa, Mm. porque como me olvide y esté haciendo otras cosas, o preparándome y tal, y llegue el primer día de gira y los últimos 3 o 4 días no haya puesto la voz en una situación real, probablemente el segundo día de la gira voy a estar medio ronco. Voy a hacerme daño, Ujú. ¿sabes? Es lo más delicado para mí. Y ya cuando ya una gira larga, ya he hecho el primer día o el segundo día, ya lo que comúnmente se dice como que te hace el callo, ¿no? Como que la voz parece que no se termina o sea, como que el músculo está activo, ¿sabes? Exacto. Y ya dentro de una gira como que voy sobreviviendo bien, por supuesto, calentando por lo menos media horita en el camerino, por lo menos, tengo que estar ahí como estirando las cuerdas. Sí, sí, Mi- no, eh, es que yo digo, de jengibre, limón, el jengibre casi abocado, si sí. lo tengo, Bueno, el limón me han dicho que no es muy bueno para las cuerdas vocales, ¿eh? así la acidez, ¿no? Exactamente, eso es lo que me dijo una amiga mía que es cantante y profesora de música, Karita Boronska, no sé si la conoce, una cantante sueca maravillosa, que, bueno, que ha estado mucho en España. Y ella me dijo bueno, que el limón puede afectar negativamente a las cuerdas Jengibre. vocales si lo tomas demasiado, ¿sabes? Pero el jengibre sí. Yo a veces hago lo que dices tú, ¿no? De comérmelo y, bueno, no me lo trago, ¿no? Pero le saco todo el jugo y, y te queda ahí como una capa de... Claro, ¿sabes? es súper guerrero, de repente. Sí, sí, Venga, ¿qué canta ahora? sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, no, a ver, yo es que yo decía, pero ¿cómo es posible que tenga esta voz y que pueda, porque me has dicho, ¿no? Que has estado la última vez que estuviste como 2 semanas fuera, tal, tocando, es que yo te sigo, yo veo todo lo que haces, entonces digo, madre mía, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Además, son conciertos de más de una hora y más o menos casi toda esa hora estás tú cantando, Otro bueno, casi cantante. cantando, tocando, cantando, y bueno, hay solos de los demás, pero a ver, tú estás dando ahí muchísima energía y usando pues esas cuerdas vocales de una manera muy Muy, muy fuerte, extremo. ¿no? Además, el flamenco tiene eso, ¿no? Que el flamenco busca su expresividad en el límite, ¿no? Para cantar flamenco no se requiere que tengas una gran tesitura de voz. Simplemente es como te manejas en ese límite. Donde esté el límite de tu tesitura, ahí. Porque ahí en ese límite es donde se pellizca, ¿no? Como dicen los flamencos, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a que normalmente empieces donde empieces, el cante llega un momento que se pone en tu tesitura límite, ¿sabes? Para Claro, buscar no ese es como, pellizco. bueno, yo qué sé, cantar pues cualquier otro tipo de música que, bueno, que puedes modular y puedes como ir más suavito, tú no. O sea, tú es como un torrente ahí de energía y de fuerza.
y wow. Entonces, era una pregunta que yo tenía, digo, voy a preguntarle esto porque yo no, o sea, para tener y mantener esa voz, pues hay que, bueno, lo que decías tú, pues tienes que estar cantando todos los días, Es- ejercitando todos los días. Al final es como ser un deportista de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, imagino que también te mantienes para, tienes que hacer algún tipo de deporte para mantenerte. exactamente, ¿no? Si no, el cuerpo se te rompe. O sea, al ritmo, yo la verdad que cuando se habla de músicos de otras generaciones, yo no sé cómo lo harían, pero cuando te dicen, no, porque la vida de gira, las drogas, las no sé qué, no sé cuánto, digo, las drogas, si tengo que medir los vasos de vino que me tomo en la cena, porque el día siguiente te levantas a las 3 de la mañana para irte al aeropuerto, para no sé qué, no sé cuánto, digo, digo, esto es, vamos, llevamos un, nos parecemos más a atletas que a, que a músicos de otra época, ¿sabes? En este sentido. Y a veces eso. El otro día estaba viniendo de Japón y tenía una escala en Dubái de no sé cuántas horas y me iba directo a otro lado. La noche me la habían quitado con el vuelo, pues ya no se dormía ese día. Y tú notas que pones el cuerpo al límite. Y sí, sí, tengo que estar haciendo deporte, porque si no la espalda un día se me va a romper. Hay que estar preparado, hay que estar haciendo deporte, comer bien, para aguantar. Y psicológicamente también tener una, un- ¿cómo decirlo? Un mundo interno saludable. Porque si no son muchas horas solo dándole vuelta al coco, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Entonces, como para mantener la motivación y para mantenerte siempre ahí Hombre, con buena onda. hay gente que dice bueno, que se despierta cada día en un sitio distinto y no saben ni dónde están, ¿no? A, Que es a- como, a mí me pasa a veces eso, claro que sí. Sí, sí, te lleva unos segunditos ahí que te despiertas, está todo oscura y tú dices, vale, no estoy en mi casa. Pero, ¿pero dónde? ¿dónde era? ¿Dónde era? Bueno, imagino que cuando estás de gira intentarás, pues, de alguna manera, pues, quedarte un par de días, si se puede, ¿no? En el sitio y no hacer la locura de ir de un país a otro, de un país a otro. Si se puede, es que yo no sé cómo es el rollo este de ir de gira, nunca lo he hecho y A creo que ver, nunca lo te, haré te porque no diría, va en mí. te diría que el 80% del tiempo no se puede quedar extra tiempo, porque normalmente hay que ir a otro lado. O sea que normalmente el otro día estuvimos en Nápoles, que era la primera vez que estaba yo, y viajamos, tocamos y me fui al día siguiente, que era como, "Tío, yo quería quedarme aquí un día más". Nada. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que me lo monto a veces cuando sé que voy a tocar en sitios que me gustan y hay tiempo libre antes o después, pues sí que trato de irme un día antes, o si hay amigos y tal, pues me quedo un par de días después, pero no es lo habitual. Claro, es que eso sería lo ideal, Sí, quedarte, o sea, hacerte como medias vacaciones sí, pero o por lo menos un también, día. también piénsalo, o sea, ya no es vacaciones, ya No. si yo uno. Sí, por ejemplo, lo he hecho desde mediados de septiembre hasta ahora. Desde mediados de septiembre hasta ahora he hecho eso que tú me dices, de que me he quedado un día más aquí, 2 días más allí. Resultado, he pasado 2 días en casa. Ah, claro, 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 porque es todo el tiempo. Toqué en Granada el sábado, me he quedado un par de días por aquí, ahora vuelvo, pero al final lo que pasa es que no paso tiempo en casa. claro. He pasado 2 días desde septiembre. Wow. Entonces, Y estamos eh, en noviembre. Estamos a ujú, mediados de no, o sea, llevas 2 meses más o menos fuera. ujú. Y me queda todavía hasta final de mes así. Claro. Entonces, bueno, tiene sus más y sus menos. Por Tiene eso sus te digo que más tampoco y es- sus menos, claro. Claro, entiendo. Pero bueno, a ver, es una vida que no la vas a hacer, bueno, o sí. No sé si tienes intención de hacer esto siempre, de estar girando de esta manera, o te lo tomarás como con Sí, más. a mí me encanta, yo no cambio esto por nada. Imagino que en un momento dado, si viajo la mitad y cobro el doble, pues mira, tampoco.
Sí. Hombre, hombre, por eso decir, llegará. por decirte algo, ¿sabes qué te digo? Pero la forma de vida y tal, a mí me gusta. No, no me puede. Lo he elegido yo todo, lo he diseñado yo todo para que fuera así. Soy lo que quería ser de mayor. Fantástico. Así O que, no. sea, ¿tú te imaginabas esto de niño o era algo que tenías ya en tu Hombre, mente? yo lo deseaba, yo quería dedicarme a tocar mi música y a intentar crear un impacto positivo a través de la música en la gente que viniera de los conciertos y es en lo que estoy. Después a eso, pues bueno, hay que darle la forma de adulto. Soy autónomo, eh, ¿sabes? Te das cuenta que eres también empresario, casi, porque estás llevando a gente para adelante, para atrás. Entonces, bueno, hay cosas que a lo mejor no las hubieras elegido a priori, pero está relacionado con el, con el sector nuestro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ser autónomo en España no es lo mejor. No, No. no lo es. Bueno, ese no es como, ya lo dice todo. Yo no he sido autónoma ni lo seré. Tengo la suerte de poder trabajar para otros, entonces, bueno, no tengo esa carga, pero conozco demasiada gente bueno, que es un sufrimiento, vamos, que deberían ya cambiar este rollo, porque los autónomos parece que son los castigados de España y son los que mantienen España. Exactamente. Como tú que tienes una idea, ¿no? Tú qué quieres, hacer lo que tú quieres, ¿no? Pues va a pagar un precio Sí. por ello, no te va a ir de rosita, no, no. No, 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 qué horror. Bueno, eh, cuéntame cómo empezaste, o sea, después de Musiquene empezaste a girar así en plan, ya imagino que por aquí con tus proyectos y tal, ¿cómo llegaste a empezar a girar internacionalmente como has estado haciendo en los últimos años? ¿Cómo te empezaron a invitar o tú tenías ya un manager? ¿Cómo ha sido todo esto? De forma muy gradual, de forma muy gradual, eh, claro, como con círculos concéntricos, ¿no? Como al principio, ya te digo, el proyecto cuando lo saqué por primera vez, yo estaba todavía en el País Vasco, con Tana Santana, ¿no? Vivíamos allí. Entonces, bueno, actuábamos en el País Vasco, nos empezaron a pillar algunos festivales de allí. Cuando me volví para Cádiz, pues lo mismo, en Andalucía, mira, Antonio Lizana, sí que ha sacado un disco, ta, ta, ta. Entonces empieza el circulito como a hacerse cada vez más amplio. Me voy a vivir a Madrid, entonces allí digamos que se establece la cosa un poquito de manera más sólida, porque claro, tú sabes, te estableces en la capital, entonces ya empiezas a tocar en los clubs de jazz más punteros, allí te empiezas a ver gente de festivales, sobre todo a nivel nacional, y empieza a darse de manera más o menos conjunta que empezamos a tocar en algunas cosas de showcase, que vienen programadores internacionales. También empecé a trabajar con mi primer manager, con Tony Pino. Él empieza a moverse mucho con las embajadas, institutos Cervantes, y a través de ahí pues empezamos a conseguir invitaciones para ir fuera, tocando en España también, para que ustedes veáis, niñas y niños, que hay que tocar en todas partes, porque me acuerdo tocando en un chiringuito en la playa en Galicia, conocimos al que después ha sido nuestro booker en Alemania muchos años, que él estaba allí de vacaciones Fíjate. y nos escuchó tocar allí y ya nos lleva llevando desde entonces, ya nos da varios conciertos al año siempre en Alemania, y así ¿Cuándo gradualmente. fue eso, Antonia? ¿Cuándo fue la última vez? Concretamente lo de empezar a ir a Alemania, creo que en el 17, 18. En aquel año también me acuerdo que ya fuimos a América por primera vez, a China, China. Marruecos, eh, sí, Suramérica. Sí, ya desde el 17 se empieza la cosa en el extranjero a abrir bastante. Bueno, y una cosa que me sorprendió, porque yo soy asidua consumidora del Tiny Desk,
pero yo desconocía que tenías un Tiny Desk. Y claro, en cuanto vi que tenías un Tiny Desk, lo vi y digo, jolines, eras de los primeros españoles que tuvieron un Tiny Desk. Esto fue en 2017, 18, 17, 18, 18. Yo sabía que era uno de esos años. Digo, jolín, eso fue. Yo empecé a ver los Tiny Desk en 2020, claro, más tarde. más tarde. Entonces, bueno, y todavía no te conocía igual, pero yo no sabía que tenías uno, si no lo hubiese visto bastante antes, ¿no? Mi historia ¿Y cómo fue con esa el, experiencia y cómo conseguiste? mi historia con el Tiny Desk, no te lo vas a creer. Yo fui al Tiny Desk y yo no sabía que yo iba a grabar el Tiny Desk. Ah, ¿no? No. Ah, estábamos de gira en Estados Unidos. Bueno, íbamos a hacer una pequeña gira a trío. eh, y entonces la embajada de España creo que nos ayudó a mediar con mi manager de entonces para conseguir prensa el día antes de empezar la gira. Entonces no había llegado mi guitarrista todavía con el que yo solía tocar. Y entonces nos dijeron que íbamos a hacer un día de prensa en Washington. Y me dijeron, uno de los programas te va a grabar un par de temas y lo va a subir a YouTube. Fue la información que me llegó a mí. Y digo, ay, que vamos a subir un par de temas a YouTube. Y digo, entonces hay que tocar. Y entonces llamé al amigo mío, este que sale tocando la guitarra conmigo, Andreas, pero que no habíamos tocado nunca juntos, pero él vivía en Nueva York. Y le dije, Andreas, mira, tengo una radio, si te vienes conmigo, ya, a ver qué tocamos. O sea, tocamos un par de temas y ya está, es simplemente para promoción. Total, que se viene de Nueva York, ensayamos un ratito antes de irnos a la radio y miramos a ver qué dos temas vamos a hacer. Y cuando ya nos montamos en el taxi, me dice, bueno, estarás contento, ¿no? De grabar un Tiny Desk, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, Tiny Desk. Y yo era, pero Tiny Desk, Tiny Desk. Y me dice, sí. Y digo, ¿cómo? O sea, a mí no me había llegado la noticia de que era el Tiny Desk. Y yo decía, ay. Y entonces llegué allí y yo digo, no, esto será otra cosa, que se ha puesto de moda el formato Tiny Desk. Era el de verdad. Se abrieron las puertas del ascensor y vi ya la librería allí con todos los libros, la esquinita y dije yo, bueno, pues ya está, pues esto es lo Qué que hay. maravilla, qué maravilla. Oye, ir Sí, en una plan maravilla. sorpresa. A ver, las cosas son como son y las anécdotas son así. Pero la verdad es que ya por entonces yo tenía a mi grupito súper bien ensayado, súper compenetrado. Yo sí llego a saber que es el Tiny Day, yo le pago el billete a todos mis músicos nada más que para que vengan a grabárselo. ¿Sabes? Yo hago una inversión ahí. Pero claro, yo no lo sabía. Yo iba preparado a hacer una promoción de una radio y me encuentro que grabo el Tiny Desk. Así que nada, anécdotas Pues de... mira, Anécdotas. yo sin saber todo esto que me acabas de contar, Sí, me pareció una maravilla de Tiny Desk. Y de sí, ya hecho, yo está. soy mucho de leer los comentarios y bueno, los comentarios son todos, wow, qué maravilla, esto es un mejor Tiny Desk con diferencia, no sé qué, y todos no son de aquí, o sea, no son españoles los que comentan, sino gente de todo el mundo, como es el Tiny Desk, que bueno, que eso como, vamos, yo creo que es uno de los deseos de todos los músicos de hacer un Tiny Desk hoy en día. Claro, El claro, Tiny Desk es como te lanza para todo, ya claro. dices, bueno, Por eso yo decía, digo, ay, me gustaría tener como el proyectito que tengo ensayado, ¿no? claro. Pero, Pero pero bueno, fue bueno. una maravilla de Tiny Desk. Y el hecho es que eres de los primeros que luego han venido otros españoles, pero tú eres de los primeros. Así que fantástico, de verdad. Después ha estado, claro, el de Zetangana, que fue una bomba, que eso se reunió, bueno, no sé si lo has visto, pero eso fue como una sobremesa, una cosa Sí, súper. sí, vi un trocito. Sí, estuvo muy, muy guay ese Tiny Desk también. Y bueno, han habido otros, creo que Rita Payés ha hecho uno que no lo he escuchado todavía, Sí, hombre, ya han hecho más, que ahora ya es una cosa muy, ya es, se eso va va abriendo saliendo normal. como churros ya.
están haciendo Claro, ¿no? Tiny Desk. Y está bien que, que, se que España vaya existiendo un poquito, porque en aquel momento no había ningún músico español. O sea, yo es que he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, como sabes, y no se conoce a nadie, ¿sabes? Entonces, de repente, que el Tiny Desk, que es algo tan internacional, empiece a aceptar artistas españoles, bueno, nos da un poquito de... Empuje. Claro, y bueno, que existimos y que hay una manera de hacer el arte muy, muy, muy peculiar y única aquí, ¿no? Total, total. Bueno, estamos llegando casi a la hora ya, que esto va muy rápido. ¿Qué tiene? Bueno, última pregunta. Proyectos de futuro, sueños que tengas, así, cosas que no se han cumplido aún que te gustaría. Espera, bueno, no hay más, no hay más. A ver si me he saltado. Ay, perdona, hay algunas cosas. Muchas ganas de volver a verte en Galicia, desde el Festival de Busquistar. No me pierdo ni uno, ídolo de cualquier saxofonista que se precie. Saludos, Antonio. Esto Ok. fue Kevin H7. ¿Qué arte tiene, primo? Dice Frank Arcodici. Eh, Yogi Gu, Yolanda, mi primer contacto fue en el Jazz Canarias. Música y fotos, recuerdo inolvidable. Bueno, que muchísimas. Lisana Díaz David. No se puede tener más arte de mi niño. Es que hay Es mucha mi gente. tío, ese es mi tío que me quiere bien. Ah, bueno, dice Nati, mi amiga Laina Stern. Estoy de acuerdo, limón para las cuerdas vocales, mejor no. Ay, es que me he perdido todo esto. Cortamos con el limón. Tu tío dice, mucho pulmón y cuerdas para tocar y cantar a la vez. María Botel, gracias por el directo, bravo al gran artista Antonio Lizana desde Portugal, Azores. Jolín, me he perdido todo Bueno, esto, ay, mi madre, qué desastre. ahora le estamos dando aquí. Juanma Herrera, Antonio, tienes la hermana más bonita que hay en el Cádiz, Madrid y Nápoles. Claro, eso ya lo sé yo. Abuelico Moreno, más que artista, tremendo duende, va a entrar en la historia de la música flamenca como Paco, como Camarón. Gracias, Antonio, por transmitir tanta cultura. Estoy de acuerdo con eso. Joder. A ver si hay más. Es que, jolín, no ha ido bajando esto. Yogi Gu en la banda sonora de Gladiator 2, sorpresa, bravo. Ay, no sé. No Y sé que a qué. justo he publicado antes que he grabado unas voces para Gladiator 2. Ah, ok, Sí, vale, vale, eso sí. no lo he visto yo, Es que fíjate. lo Bueno, acabo de publicar justo antes de entrar en la entrevista, lo he publicado. Porque, por eso no lo he visto yo, porque yo veo todo lo que ¿no? pones también. Claro, Yo claro. es que soy muy fan, tengo que admitir, soy muy fan Ya. tuya, admiradora de tu arte, de tu persona, porque me parece una persona además súper adorable, una persona muy cercana. Y eso es muy importante como artista, ser una persona pues así como eres tú, sencillo y cercano y pues eso, no con aires de... Que normalmente pasa que la gente que con más arte suele ser gente pues muy cercana y muy, ¿sabes? Sin aires tontos. Y Ya. desde luego tú no tienes nada de eso. Eh, que vas a hacer, que ya grabaste unas voces para Gladiator, pero para la banda sonora. ¡Qué guay! Gladiator, que se estrena hoy en Francia, creo, y aquí en España mañana o pasado. Ah, Y sí, sí, la grabé hace como un año casi. vale. Grabé un montón de cosas, grabé un montón de voz. Y al final tú sabes cómo son estas películas de Hollywood. Claro, me graban a mí y grabarán a cientos de voces y después se quedan con los colorcitos que ellos quieren. Entonces sí, yo no sé si aparezco ahí en un minuto y algo, haciendo como unas voces. No, yo no sé al final lo que han... tengo que ver la Claro, peli. hay que verlo. Sí, sé que no pasa del minuto y pico, pero claro,
No sé la relevancia que tiene dentro de la peli tampoco, porque claro, lo mismo es en medio de una batalla que hay voces y no se entiende muy bien, o de repente es un sitio donde tú dices, mira, aquí está Antonio. O sea que tengo ganas de verlo para ver eso. Claro, bueno, saca el minuto ese si puedes y para que lo veamos todos. Sí, tengo que verla, tengo Sí, que verla. sí, sí. Dice Daniela Allende, te escucho en el coche al ir al trabajo y cómo motiva escucharte, fíjate. Ole. Eso es muy bonito, ¿verdad? Que la gente Eso, escuche. eso es lo mejor. Bueno, Oh, vuelvo, que ya me enrollé y mira, ya vuelvo a la pregunta que te iba a hacer, que si los proyectos de futuro y tus sueños, si tienes algún sueño por cumplir, algún sitio que aún no has tocado, que dices, wow, me encantaría, pues, no sé, llenar este sitio y tocar aquí. O yo qué sé, cualquier sueño que tengas, o sea, no te quiero condicionar. Esa es la última pregunta y con eso nos vamos. mis sueños y mi ambición realmente no va tanto de cosas que pasan fuera, porque yo no tengo el control realmente. Uno no sabe cómo la gente se va a tomar lo que tú haces y tal. Mi ambición, que es mucha, es musical, siempre. O sea, mi ambición es como quiero escucharme cantar por estos palos flamencos que me flipan y que yo me escuche cantar y diga, la has clavado, perfecta, perfecta, a la primera, todo el repertorio. Y tocando el saxo igual, que yo me grabo casi todos los conciertos y escucharme lo que he tocado después de cada concierto y decir, perfecto. Están los solos, están hilados perfectos de principio a fin. Entonces mi ambición va más por eso, por llegar el momento de que yo a mí mismo me encante lo que estoy haciendo. Que por suerte cada vez se da más, cada vez me respeto más, cada vez me escucho y como no paro de trabajar y de hilar más fino, pues y estoy más acostumbrado a grabarme y a saber lo que funciona más, lo que funciona menos. Cada vez voy llegando ahí. Entonces digamos que mi ambición es puramente musical. Después es verdad que tengo proyectos que me gustaría hacer en algún momento. Así como en mi quinteto se refleja un proyecto donde hay tintes flamencos y tintes de jazz y no sé qué. Sé que en algún momento me va a apetecer hacer algo flamenco tradicional, como un disco que, que, que sea totalmente el paisaje de mi tierra, como de aquí, ¿sabes? Música de aquí. Y en un momento también me va a apetecer hacer algo como más jazzero, quizá con un trío de jazz, quizá con lo que viste, con Rafael Panieri y Manel Fortía, por ejemplo, como algo más jazz, más improvisación, soltando el, el cordón umbilical de mi tierra y mi flamenco y tal, sino irme directo ahí a la música improvisada y al jazz que me encanta y al swing, que no toco tanto swing en mi grupo. Mm. Después tengo también proyectos, y todo esto te digo que no son sueños así en abstracto, sino que la raíz de todos esos proyectos, las plantitas ya existen. Simplemente tengo que decidir en qué tiempo, qué energía le voy a dedicar a esto, porque, como te he dicho, ya toco flamenco tradicional con mi gente de ahí de Cádiz, con José Manuel León, con Adriano, cuando me junto con ellos. Ya toco jazz cuando me junto con cierta gente. Después tengo música escrita para Big Bang. Y Ay, la estrené en Canarias, precisamente, en abril, y tengo la esperanza de que van a salir más conciertos para Big Bang para el año que viene, porque me encanta. Y también me gustaría hacer, y aquí ya suelto así como el último, eh, eh, como el último sueño, ¿no? Bueno, no será el último, pero uno que es muy magnificente, que sería hacer un proyecto flamenco, sinfónico, que es algo que no se ha hecho nunca, y hacerlo bien, ¿sabes? No solo un grupo flamenco que es que después se le hace un arreglo de cuerdas detrás, sino como un proyecto que esté todo bien qué maravilla. hilado.
O sea, que hay como muchos caminos por donde tirar. Qué maravilla. ¿Vale? Mira, hay más G Castellano Music dice, enhorabuena Antonio, haces una fusión suprema. Belén Bridanda, bueno, es que no sé si lo estoy leyendo bien, artista impecable y además humilde y cercano. Me encanta escucharte y conocerte, oh, me encantó escucharte y conocerte en Galapagar. Te esperamos en Manzanares el Real. Un abrazo Antonio, gracias. Ole. Pues mira, es que es así, es así. Oye, pues mira, de verdad, no sabía lo de la Big Bang en Gran Canaria. Sí, ¿Y eso qué eh, fue? ¿Con quién? Con con la eso no, Big Bang que lleva Shimo Martínez, ¿cómo es la la...? Perinqué puede ser. O Sí. la Perinqué o la Ay, o hay que me la Gran perdone. Canarias Big Band. Es que No, Gran Canaria Big Bang es una, yo creo que es la Perinqué. Perinqué sí, 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 yo creo que sí. sí, que me disculpen que se me ha ido el nombre No de la Big Bang, importa. A ver, hay muchas pero Big Band el cariño es el mismo. Nos pasamos ahí una semana en abril y lo estrenamos en el Alfredo Kraus en el Rincón del Jazz, ¿no se llama? sí, El Rincón del correcto. Jazz. Allí hicimos 2 noches y maravilloso Me en abril. imagino. Yo no sé, eso yo no sabía porque no estoy tan al tanto de lo que pasa en, en Gran Canaria, porque claro, son dos islas y bueno, Claro. y bueno, decirte que este es el programa número 100 que he hecho desde abril. El 11 de abril fue el primero. Feliz cumpleaños. Feliz 100 no sé qué, 100 es que no sé si llaman los programas o entrevistas, charlas. Y ha sido un honor tenerte a ti como el número Un 100. De gustazo. verdad, un honor y un placer conocerte un poquito más. Y nada, con ganas de verte de nuevo cuando vengas por aquí. O cuando yo esté, no sé, a lo mejor te veo en otra parte. Pues, Eso es, que nos encontremos. seguro, Gracias a ti por abrirme la ventanita y por tu labor, que tiene mucho claro. valor y es muy importante que Muchas gente gracias. como tú esté dedicando la energía a hacer esto. Así que nada, fuerza y ánimo para seguir por otros 100 más, por lo menos. Hombre, bueno, ya los tengo. O sea, Ah, ya pues ya los está, otros 100 ya está. ya están programados. Perfecto. O estamos programando. Pero Para los bueno, cuando 500 llegamos a las hablamos 1000, entonces. cuando llegamos que estamos hablando de artistas mayormente españoles y canarios. Qué Vamos a ver fuerte. si llegamos a 1000. Yo creo que sí, Sí, porque gente. hay mucho. Dice, bueno, último comentario y con esto nos vamos, que dice tu tío Lizana David, bueno, David Lizana, ¿qué arte tiene mi sobrino? Le sobra el arte. Y con eso, vamos, ya está. Ya Ahí está. está todo dicho, y es verdad. Un beso muy fuerte, mi niño, de verdad, Besos gracias. a ti, querida. Besos a ti y a todos los que nos están siguiendo por ahí. Gracias a Nos vemos todos, prontito. sí, sí, gracias. Besito a todos. Hasta luego. Chao. Adiós.